hay un boom emergente de gimnasios, boutiques, centros de entrenamiento, como le quieran llamar, que entienden que la cosa es con movimiento, que reposo no es rehabilitarse. El cliente o paciente o atleta ya nos busca prefiriendo sobre clínicas convencionales que atienden a muchas personas, buscan más la camilla que la sala de musculación. ¿Qué era hacer lo tuyo en ese minuto? Hacer lo mío era que quería tener un centro donde se hiciera lo que me enseñaron, pero sentía que le podía dar un toque que no lo había visto aquí todavía. ¿Cuáles son los pasos para un boutique? Los pasos son entender primero cuál es el valor que uno quiere entregar, cuál es tu público. Creo que muchos se equivocan en eso. Quieren tener un boutique, pero con el look and fit de un gimnasio de lujo. ¿No? La mayoría de los clientes ni siquiera saben cuando uno cambia una máquina. Yo puedo cambiar una máquina por una marca mejor y lo he hecho. Y el que esté escuchando lo sabe y no se dan cuenta en meses. Ah, cambiaste esta máquina. Como literalmente una era negra y ahora es cromada. Y no se habían dado cuenta. Porque lo que le importa es cómo tú ejecutas el ejercicio con ellos, cómo es tu calidad humana de coaching con él o ella versus dónde está entrenando. Yo creo que eso es esencial si vamos a ponerle el apellido boutique. Abril-mayo yo aviso que me voy. Y tenía ese local arrendado ya para que operara en junio. Y uno de los dueños de ese gimnasio, que no voy a mencionar el nombre porque es conocidísimo, un futbolista reconocido, voy a dejarlo en suspenso, me echó. Y me quedé en la calle con 30 clientes. En un boutique, no ocupar 2 metros cuadrados, que en una buena ubicación te salen 0,6 UF el metro, es un crimen. Hay una ley de un boutique, es estrujar el metro cuadrado al máximo, porque tienes pocos. Un 25% de los clientes va solamente porque no quiere que esté lleno y que sea fluido el entrenamiento. No valora al entrenador, no valora la marca, nada de eso, que en el fondo lo agradece. Pero no fue por eso, fue porque se siente boutique. Hoy en día hay boutiques que arriendan parte de su espacio para que otros entrenadores entrenen clientes externos. Eso es anti-boutique, por definición. O sea, si yo tuviera un restaurante de pasta, nunca dejaría que otro italiano hiciera una masa, que es mi masa. Este punto es clave respecto a mi persona, pero yo no busco tener ni ser el mejor boutique de Chile. Uno de mis sueños es que si alguien extranjero, sudamericano, anda en Santiago, tenga uno de sus checks que lo pasara a ver física, como si fuera un museo. Ese es uno de mis sueños. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprendiendo con los Mejores. En esta oportunidad nos acompaña el fundador de uno de los gimnasios boutique más importantes del país, kinesiólogo de profesión y también entrenador, Andrés Bravo. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Leo, gracias por la invitación. Un honor siempre estar en esta instancia y comunicar. Oye, Andrés, perdón, para conversar este podcast, ya hemos tenido varios invitados que nos han ido entregando bastante conocimiento, bastante información hacia las personas que nos ven. Quería saber de dónde nace la pasión por el entrenamiento, por Mm. la kinesiología, de dónde viene, de familia, Mm. cómo partió todo eso. A ver, yo creo que algo que tienen en común mucho es el deporte, ¿cierto? De este rubro. Mi gran deporte y pasión siempre han sido las bicicletas, específicamente el deporte extremo, o sea, downhill, BMX freestyle, rampa, etcétera. Lo que implica muchas lesiones, huesos quebrados y demás, ¿eh? Entonces llegó un punto de inflexión donde tuve una lesión fuerte, me quebré la cadera y como buen niño tenía 14 años, entonces me mandaron a kine y empecé a explorar ese mundo donde no me llamó la atención la quina en sí, como la camilla ni lo que te hacía el terapeuta. Lo que me llamó la atención fue que si uno se educaba y conocía lo que le estaba pasando, podía mejorar más rápido o mejor, valga la redundancia. Entonces me atrajo mucho entender, o fue la forma de despertar que todos deberíamos tener un grado de conocimiento de nuestro cuerpo, porque literalmente una de nuestras herramientas, si dividimos el cuerpo en dos, tenemos cerebro y cuerpo, ¿cachai? Entonces empecé a entender que era muy valioso conocer eso y la kinesiología me ofrecía la versión más completa de eso, ya que no me llamaba la atención la medicina respecto a operar, así que me llamaba más la atención el área de conocer el cuerpo humano, su anatomía y su fisiología, su entendimiento. Perfecto. Así parte esa. Entonces, 2 años después tenía que tomar la decisión de entrar a la universidad y tenía más o menos procesada esa decisión. Suele pasar a los kinesiólogos, bueno, conozco a varios kinesiólogos que su carrera la inician porque pasaron algo similar a lo tuyo, que son deportistas que tuvieron alguna lesión, que en su minuto vieron la posibilidad, les gustó, como así bien tú me comentas,
y es algo repetitivo en las personas que empiezan a estudiar kinesiología. Entendamos que también que hace algunos años atrás la kinesiología es totalmente diferente a lo que es hoy en día. ¿Cuáles crees que son las principales diferencias en el momento que tú empezaste a estudiar a cómo está hoy en día la kinesiología? Yo creo que, o sea, me encantaría decir que hay muchas diferencias respecto a las mallas en las carreras, pero todavía creo que se parece mucho, sigue habiendo un fenómeno de reposo, de placebos y de ventanas terapéuticas versus llegar a intervenir con movimiento, con fuerza y con control de movimiento. Pero en la industria, cuando salimos de la universidad, digamos, yo creo que hoy en día sí hay un boom emergente de gimnasios, boutiques, centros de entrenamiento, como le quieran llamar, que entienden que la cosa es con movimiento, ¿cierto? Que reposo no es rehabilitarse, digamos, como ese gran lema. Yo creo que hoy en día ya se ve así gracias a la globalización. O sea, el cliente o paciente o atleta ya nos busca por prefiriendo sobre clínicas convencionales que atienden a muchas personas o buscan más la camilla que la sala de musculación, pero no, así, no creo que vaya en línea de forma paralela con las carreras universitarias de kinesiología. Yo creo que el kinesiólogo que sale egresado de una carrera, o sea, de una universidad, todavía tiene una base muy pasiva, no tan activa. Es por eso que hay mucho campo en, en lo respiratorio y lo neurológico, pero en el campo deportivo siempre existe una cierta incertidumbre del más joven que está saliendo, porque no tiene tan claro cuáles son sus áreas de expertise respecto a los músculos esqueléticos, que sería movimiento y traumatología en términos más clínicos. Perfecto. Cuando entraste a estudiar kinesiología, ¿cuál era el foco principal al terminar la carrera? Bueno, la razón por la que yo elegí mi universidad, es la Finisterra, era porque la base deportiva de esa universidad era muy superior en esa época, compitiendo un poco con la Universidad Andrés Bello y con la mayor, me atrevería a decir. Sin ir más lejos, en esa época la Católica había recién sacado su carrera. O sea, yo ya llevaba un año cuando la Católica sacó kinesiología y la Chile era muy respiratorio y muy clínico, y lo sigue siendo. Em, Agradezco totalmente esa decisión porque las bases de fisiología de sistema y entendimiento biomecánico que me dio esa universidad me sirven hasta el día de hoy. Y generan en nuestro reclutamiento de profesionales, hay una coincidencia con ese currículum en esa universidad y que salen con mejor base para entender el cuerpo. Perfecto. ¿Y alcanzaste a trabajar como kinesiólogo? De hecho, hace como 2 días fue el día del kinesiólogo Ya, y me felicitaban y yo creo que debo haber hecho unas 2 rehabilitaciones exitosas y ya me volqué completamente al entrenamiento. Tuve unos 2 o 3 pacientes clínicos antes de ponerme a entrenar gente para ya después reclutar kinesiólogos que sí se dedicaran a la clínica en mi centro. ya, perfecto. Así que O sea, claro, tú me dices que alcanzaste a tener a dos pacientes. ¿En qué lugar tuviste esos dos pacientes? en el mío, nunca he estado en otro centro. Ya, en un centro ¿cómo ese fue tu primer centro? Sí, o sea, fue física. Fue física, Sí. ya, claro, física, pero ¿cómo partió física? Em, Terminando la universidad, un muy buen amigo donde yo entrenaba CrossFit, fue como la primera vez que me acerqué a los gimnasios de forma de alto rendimiento, digamos, entrenaba 3 veces al día, competía, etcétera, en CrossFit. Y me dio la oportunidad en un nuevo centro que quería abrir, me ofreció una esquina para hacer lo mío. Cuando te digo esquina, yo creo que era más chico que este espacio donde estamos, eran 15 metros cuadrados, 20 a lo más. Y, y sentí el llamado y arrendé ese espacio estando en la universidad. Para hacer lo tuyo. Sí. ¿Qué era hacer lo tuyo en ese minuto? Hacer lo mío era que quería tener un centro donde se hiciera lo que me enseñaron, pero sentía que le podía dar un toque que no lo había visto aquí todavía. Ya, Siéndote súper franco, ni siquiera lo había visto afuera porque yo no había salido todavía de viaje o a capacitarme. Pero sí sentía que me gustaba mucho eso y se podía mezclar con otras cosas que me gustaban, como el entrenamiento. perfecto. Mi primer acercamiento como a la cancha estadounidense o extranjera fue el CrossFit, porque veía modelos a seguir crossfiteros y habían unos muy científicos y muy profesionales para hacer las cosas. En esa época Rick Froning, los primeros pioneros reales del CrossFit, como atletas de CrossFit. Em, pero al otro año, esperando ese local, esto fue terminando el año y durante todo el verano esperé ese espacio, no se daba por temas de papeles, etcétera, del dueño.
y hice práctica en algunos, en centros como este. Sin ir más lejos, estuve en inducción un par de semanas en Motion, Perfecto. cuando era recién salido, o sea, tenía 23 años. Y entre esa inducción y un viaje que hice, mi primer viaje a Estados Unidos a explorar centros y a un summit que me inscribí y fui en California, ya tenía muy clara la visión de lo que quería. Y a la vuelta, entre encontrar trabajo o escalar donde estaba haciendo inducción y tomar mi centro, tuve que decidir y tomé esa esquina que me estaba esperando. A esa altura yo ya tenía el logo y tenía la marca. Ya, Lo hice perfecto. sin tener un espacio. Ya, perfecto. Y tú dices, bueno, tuviste de viaje, tuviste estas inducciones y dijiste, bueno, voy a armar mi centro. Para una persona que quiere armar su centro, ¿cuáles son como los primeros pasos? Porque uno dice, bueno, tener un centro de entrenamiento, un gimnasio boutique, no es una inversión menor. Mm, Necesitas también como tal vez un espacio considerable, o eso es lo que se creía antiguamente, porque claro, antiguamente uno veía un gimnasio y siempre veía un gimnasio, o sea, un gimnasio enorme, como los comerciales que hay ahora, con un montón de trotadoras, máquinas, que uno como entrenador, tal vez siempre es como el sueño, mm, ¿no? Que de la mayoría de los entrenadores tener un gimnasio y años atrás uno veía como eso algo como muy difícil o casi inalcanzable por la cantidad de plata e inversión que se necesita para tener un gimnasio, desde espejos, baños, espacio y un montón de cosas. Pero claro, hace un tiempo nacen estos gimnasios boutique que la inversión no es tan grande como en relación al otro gimnasio. ¿En qué minuto dijiste, bueno, voy a lanzarme, necesito tanto dinero, necesito este espacio, cómo lo voy a hacer? ¿Nació de ti, pediste apoyo? ¿Cómo mm. fueron esos inicios? Bueno, desde que instalé esta mini consulta, que era una consulta con una camilla y un espacio fuera para hacer un poco de ejercicio, esa fue una compra mínima. Te estoy hablando con lo que ganaba de entrenamientos personalizados que le hacía a amigos en gimnasio suyo o en la plaza. Entonces fue mínima y sobre la marcha siempre tuve muy claro lo que quería ofrecer y cómo lo quería ofrecer y entendía muy bien que prepararme yo personalmente era clave en esa entrega. Solamente para rescatar la primera pregunta, ¿cuáles son los pasos para un boutique? Esto aplica creo que a cualquier marca o producto que uno tenga. Los pasos son entender primero cuál es el valor que uno quiere entregar y cuál es tu público. Creo que muchos se equivocan en eso. Quieren tener un boutique, pero con el look and fit de un gimnasio de lujo, no sé. Como querer tener un boutique y un tratamiento boutique, pero teniendo en Utopia. Como que no van de la mano. Y no significa que uno sea mejor que el otro, ni peor que el otro. Pero confunden un poco la intención de lo que ellos quieren entregar con las herramientas que se necesitan. Un cliente realmente fiel a tu marca y sin ir más lejos, la mayoría de los clientes ni siquiera saben cuando uno cambia una máquina. O sea, yo puedo cambiar una máquina por una marca mejor y lo he hecho. Y el que esté escuchando lo sabe y no se dan cuenta en meses. Ah, cambiaste esta máquina. Como literalmente una era negra y ahora es cromada. Y no se habían dado cuenta. Porque lo que les importa es cómo tú ejecutas el ejercicio con ellos y cómo es tu calidad humana de coaching con él o ella versus dónde está entrenando. Perfecto. Yo creo que eso es esencial si vamos a ponerle el apellido boutique. Si vamos a poner el apellido gimnasio, ya es distinto, porque un boutique literalmente no es un gimnasio. Es como un restaurante atendido por el dueño y uno como entrenador a cargo del boutique es el chef que se encarga de que la receta que creó y tuvo éxito se siga replicando en sus entrenadores, que son los cocineros al final. No sé, Perfecto. no es más, es eso, en, en palabras más coloquiales. Por ende, lo que puede motivar a muchos y desmotivar a otros es que yo no tuve un plan. O sea, yo tenía muy claro quién quería ser y cómo lo quería hacer, pero simplemente avancé. O sea, agregué una mancuerna, después otra, después otra. En esa época, estamos hablando hace 8 años, no era lo mismo invertir en un boutique de máquinas que ahora, en el mal sentido, era mucho más caro. Claro. O sea, en esa época Pepe traía Freemotion y Kaiser y Legend quizá un poco. Te estoy hablando para los que entienden marcas americanas que son un lujo y Carísimo. hasta el día de hoy lo son. Entonces en esa época yo tuve que desangrarme por tener una Kaiser y una, ni siquiera tenía Freemotion ahí, una Kaiser. Pero siempre entendí, hay que tener este tipo de cosas que se ven en los gimnasios de la NBA, de la NFL, que tienen que ver con el alto rendimiento de verdad.
Y cuando llega el momento, básicamente mi marca siempre quedó un poco chica en mis lugares físicos. Eso ya no lo siento tanto el día de hoy, pero Claro. Disculpa, ¿cuántos metros cuadrados tenía el primer centro? seguimos hablando del de 20. De O 20. sea, literalmente una esquina. No sé si se considera un centro, ¿cachai? Y ni siquiera Claro. era mío. Y en Pero esa, y en, e- atendía, y en esa, y en esa, en esa pequeña esquina, ¿tú asegurabas resultados a las personas que entrenaban contigo? al menos la retención dice que sí. O Ya, sea, a mí no se me iba nadie. ya, Y tenía la agenda llena y con toda humildad, nunca pensé que yo iba a poder reclutar a otra persona para que tuviera su agenda. perfecto. Sigo siendo igual y el que me conoce lo sabe, pero a mí no me cabía otra persona ahí. Y yo la metí igual. Como dice el buen emprendedor, es mejor pedir perdón que permiso. Exacto. Entonces, dicho y hecho, reclutamos a otra persona, Cristóbal, que en esa época trabajaba con nosotros, y ahí ya me quedó chico el espacio versus la gente que estaba hablando de nosotros. Un par de atletas, un par de gente con más conocida, media famosa, etcétera. Por ende yo decía, insisto, me sigue pasando un poco, hablan de física como, te hablan de física como si fuera una cuestión que van a llegar y se van a volver locos, que trato de que así sea, pero en esa época sí que no era así. Entonces, recomendadísimo el lugar y llegaban a una esquina donde un cabro chico muy enérgico y que no se queda callado les quiere dar lo mejor y había como un choque. Entonces ahí dije, yo estoy seguro de que mi marca está siendo limitada porque no tiene la estructura física em, para que coincida con lo que dicen de ella. Perfecto. Entonces, había más marca que lugar. Entiendo. Y ahí quiero dar el paso a un local grandote de 120 metros cuadrados, grandote al menos para mi época, ahora son 1000. em, y hablando con mi hermano grande, que es un mentor mío y mi socio actual, y una persona importantísima para mí respecto a sus consejos, me dice, hay que conseguir estas lucas, siempre se ha dedicado al emprendimiento, pero te propongo, asumamos el riesgo juntos y en vez de cobrarte esta asesoría y este puesto, seamos socios. Y ahí le dije, no me puede importar menos, no pensaba en porcentaje, en número, en plata, pensaba en funcionar. Y yo le dije que sí, y aquí estamos. O sea, sigue siendo mi socio y ahí empezó el crecimiento. Perfecto. O sea, Eso ocurrió en un año. en un año. Sí. En un año. Y en esos primeros clientes que tú tuviste, ¿qué tan importantes fueron para lo que se vino después? De hecho, cuando yo en mayo, Porque disculpa, porque claro, tú decías, bueno, se habla de física y de repente la persona quizás viene con una expectativa más que tal vez algo visual, sí, y se encuentra como en un espacio que a lo mejor, llamémoslo así, como que se puede decepcionar por lo que pensaba que era y llegaba. Pero claro, tú te encargaste de que ese espacio fuera un entrenamiento o llevarlo a un rendimiento superior a lo que las sí, personas pensaban más allá del espacio. tal cual. O sea, una de las cosas, antes me preguntaste en la previa sobre mentoría a gente que quiere abrir, y el ADN cultural de la marca lo es todo. Porque este cliente, s- hay algunos que llegaban y se iban Claro, por este prejuicio, todo bien. Y los que no, a las semanas se dan cuenta que nunca hubiera sido importante eso y lo volverían a hacer, porque se sentían parte. Yo creo que no es lo mismo que decir comunidad. Yo no estoy hablando de comunidad, que por ejemplo un método que ocupa muy bien el CrossFit o los clubes de running, que tú te sentís parte de un equipo. claro, Yo estoy hablando de que ellos se sienten parte de decir, si hay una persona a cargo que quiere hacer las cosas bien, este es un mejor lugar para entrenar que en un lugar muy rico donde no hay nadie que se quiera hacer cargo de que la gente lo haga bien. perfecto, Y eso es cultura. claro, Tú puedes tener probablemente muchos buenos emprendedores, si fueran dueños de un gimnasio de renombre grandote, lo operarían mejor solo por la cultura que le inyectan y el cliente es fiel a él por la cultura, no por el producto. Porque el producto se puede comprar. claro, Cualquier holding, cualquier firma de inversiones puede comprar lo que uno tiene en 2 minutos o triplicarlo, de hecho. Em, pero ocurre que en mayo, yo aviso que me voy. Y tenía ese local arrendado ya para que operara en junio. Y uno de los dueños de ese gimnasio, que no voy a mencionar el nombre porque es conocidísimo, es un futbolista reconocido, voy a dejarlo en suspenso, me echó. ya, Hoy en día nos llevamos bien y todo, tenemos una buena relación. Pero hubo unos choques de ego y me dijo, no podía esperar a junio, pues ándate. Si ya lo tenía arrendado. claro. Y me quedé en la calle con 30 clientes. Suele pasar eso que uno en esa decisión
dice, bueno, ya yo quiero tener mi camino, pero tengo esto que tengo que aguantarlo hasta que abrir el otro camino. Pasa mucho en personas que quieren emprender, que dicen, bueno, le comento, no le Sí. comento, me quedo, me voy. Es una decisión difícil tanto para uno como para el empleador en este caso. Uno puede jugar dos juegos y a mí me gusta el que yo elegí, que es ser transparente Perfecto. y que las consecuencias que sean las que vengan nomás. Pero transparente, porque así, que después quizás tocamos ese tema, pero para ser un buen líder o una persona que sabe reclutar y sabe mover su producto, hay que ser auténtico. Y la autenticidad se puede ver muy pasada a llevar por no ser transparente cuando hay que hacerlo. Entonces, por último, la gente te puede odiar o te puede amar, pero odian y aman a la misma persona. Claro. En cambio, hay unos que aman a alguien que no conocen, en verdad, porque le está mostrando otra cara para forzar esa venta o ese feeling, ¿cachai? Entonces, ahí mi clientela me impresioné porque dije, bueno, los voy a perder a todos, lo entiendo, porque se van a quedar 2 meses sin gimnasio, y en junio de cero, y retuve prácticamente a todos. En el fondo fue como, obviamente no me pagaron ni nada. Claro. Quiero decir, te Te, esperamos, te fueron a vuelve buscar. y nos pasamos para allá. Perfecto. Y ahí parte mi primer física, Ya. que lo recuerdo con mucho cariño, un local oficial, digamos. Y ese, bueno, ese paso a un local ya oficial, ya más establecido, con más espacio, ¿cómo es el paso a paso de la estructura de poder formar ese local? Porque, claro, entendamos que la inversión de un gimnasio, de unas Mm, máquinas, como tú estás diciendo, son máquinas de primer nivel, que no son baratas, permisos, espejos, iluminación, mm, diseño, etcétera. No es una inversión menor. sí. ¿Con cuánto fue la inversión que tú partiste en ese centro? Em, Porque uno entendamos que siempre saca como un estimado, sí, pero en ese estimado uno siempre comete quizás errores y siempre se le va sumando una cosa o se le atrasa algo, etcétera. como te digo, nosotros venimos, o sea, nunca nos faltó nada como hermanos, pero no había espalda, Ya, como para pedir grandes cifras. Mucho menos al banco, digamos, pues. Entonces, esto fue una especie de inversionista, pero pasivo. En el fondo fue un banco, pero a través de una persona. Y yo creo que algo muy bonito hoy en día, después de tantos años, los que entiendan de números lo van a apreciar, pero esto partió con 25 millones de pesos. ya. Suena harto el número a secas, pero en el mundo de un No emprendimiento no es es nada. nada. Es un crédito de consumo que le pueden dar a una persona promedio. Claro, y entendamos, y esos 25 millones de pesos fueron para armar el centro. Esos 25 incluyeron las máquinas para atender a la gente que pretendíamos que se iba a sumar por cantidad, equipamiento, camarines, que era un temazo, y permisos, claro. En el fondo, arquitectura, arquitecto que hace el flujo de permisos respectivo a permisos de obra y Claro. municipalidad. ¿Y le alcanzó con esos 25 millones para comenzar? Mi hermano tiene la especialidad para decirte que sí o si no, pero si te dice que sí, no se va a equivocar. Ya, Y en el fondo, es alguien que tiene una especialidad para que si nos va mal, él lo tenía contemplado y que nos vaya bien es simplemente un regalo. ya, Y yo le dije, de hecho la otra vez me lo dijo y me quedó grabado, me dijo, mira, cuando a mí me preguntan por vos, yo solo digo algo. Yo le dije que había que vender por lo menos 5 millones el primer mes ya. y me dijo, es imposible que eso no pase y pasó. Punto. Para mí ese eres tú. Entonces siempre la tuve muy clara, o sea, como un temerario, pero temerario, no es lo mismo ser temerario y no intentar nada, pues, ¿cachai? Me refiero a temerario y realmente esforzarse por cumplir tu palabra. O sea, tú Sí. tenías, tú tenías claro, o sea, ambos tenían claro que el primer mes tenían que vender 5 millones Para sí, sí estar o en sí. azul. Ya, sí o sí. Sí. ¿Y vendieron? 7, Ya, sí. Que son cifras que hoy en día uno dice, o sea, imagínate vender a 7 ahora, pues no. claro. Es heavy, pero la sensación es la misma. Es la misma. Y ahí, Este, física nunca dejó de crecer nomás. disculpa, bueno, ya, vendieron 7 millones de pesos en ese minuto. ¿Qué estrategias o qué hicieron para llegar a ese número en el primer mes? Entendiendo que también ya venías con una base de algunos clientes, pero esos clientes no te hicieron los 7 millones de pesos. Absolutamente, o sea, depende cómo uno lo mire, sí la hicieron porque fue puro boca a boca. Ya, Absolutamente puro boca a boca. Repartimos un par de flyers en el barrio, que era Alonso Córdoba con los militares. ¿Existe eso? No, Alonso Córdoba con Manquehue, ¿cierto? Con,
como a la altura de, sí, como a la altura del Metro Manquehue. Em, y sería todo. Fue un boca a boca explosivo de esto que estábamos haciendo en una plaza, como en una especie de esquina, digamos, se convirtió en un local. Y yo siempre fui muy amigo de las redes sociales y del Instagram. O sea, siempre entendí, creo que esto me lo dio el BMX, porque el BMX es un deporte extremo muy artístico, muy... El deporte de acción en general, cualquier Sí, filmmaker entiende eso. Un filmmaker de deportes de acción es otro nivel versus otros tipos de filmmakers, porque hay movimiento, hay captura, hay fotogramas múltiples. Y eso siempre ha sido un valor distintivo de mi tipo de producto audiovisual. De decir, podría enseñarte que esto se llama bíceps, pero te lo enseño de una forma mucho más dinámica, que hoy en día ya está mucho más saturado. Pero en esa época no tenías muchos reels, que no existían, de hecho, los reels, claro. muchos clips horizontales explicándote lo que es un E15 tobillo o explicándote qué músculos trabajan en una sentadilla, ¿cachai? Perfecto. Eh, Después vamos a pasar a todo lo que es Sí, creación de po, y eso contenido. nunca ha parado. O sea, yo tengo un rico video y qué lindo porque es con el mismo filmmaker que más rato vamos a estar grabando y grabamos ayer en una plaza la primera vez. Yo presenté mi logo en una plaza con el mismo filmmaker, pero era un video que hasta el día de hoy la gente dice, chuta, que sexy se puede ver esto, po, Claro, versus el típico video maqueta de Pinterest que al final no tiene valor, pues si no tiene valor porque no le entregaron valor al guión, si no tiene más sentido que eso, es guionar con cabeza y con cariño lo que vaya a explicar y tener el filmmaker indicado para que sepa materializar eso. Yo siempre tuve clarísimo eso, siempre, muy claro. Y yo creo que una gran herramienta a favor de física que hoy en día física debe invertir menos de $5.000 en publicidad al año, ya, poco, poquísimo. poco. André, cuando partiste, bueno, ya partieron en este local, me imagino que también tuvieron quizás algunos errores, Sí, eh, harto. harto errores. ¿Cuáles crees tú que son los principales, o sea, los errores que cometiste tú y cuáles son los principales errores que cometen las personas que montan un gimnasio? Uf. em, a ver, lo voy a hacer basado en mi experiencia. O sea, mi local y dos locales que yo me metí desde que nacieron al layout que yo sí asesoraba un par, como te dije antes, son amigos. No, no es publicado esto en venta, pero yo creo que calcular, en el fondo, el cariño por las máquinas de un entrenador que quiere un gimnasio boutique es algo, por ahora, 10 de 10. Yo no he conocido a alguien que quiera un boutique y que no le guste el equipamiento. Es Perfecto. raro. En cambio, alguien que forma un gimnasio comercial grande, quizás no le interesa el equipamiento. Claro, Firma con una marca grande de equipo y le dice, dame el listado completo y estamos. Em, no manejar la ansiedad de tener buenos equipos versus si esos equipos funcionan para el sistema que tú estás ofreciendo. Por ejemplo, si lo llevamos a algo práctico y empírico, es necesario tener más de un rack para hacer sentadilla y probablemente hay una máquina específica o un músculo, por ejemplo, pantorrilla, que nadie va a ocupar en hora peak. En un boutique, no ocupar 2 metros cuadrados, que en una buena ubicación te salen 0,6 UF el metro, es un crimen. O sea, si hay una ley de un boutique, es estrujar el metro cuadrado al máximo, porque no, tienes claro. pocos. No podéis elegir una máquina mala, o sea, que no O un lujo, lujo. O ya, sea, puede haber una máquina de bíceps espectacular, pero probablemente, sobre todo hoy en día, que gracias a la corporación, ¿cierto?, de Ilus y de Sport Angel Solutions, que Pipe y Pepe son hermanos ahí que han hecho una tarea tremenda, uno tiene las mejores marcas del mundo puestas en Chile. Eso no pasa en Sudamérica. Tú le decías a un argentino que uno puede comprar un Atlantis y dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó eso? Estamos hablando de marcas canadienses, suecas. Hoy en día ya es un juego mucho más divertido. Pero en vez de tener una máquina de lujo de un músculo específico, es probable que tener dos prensas de pierna sea una mucha mejor decisión. Porque perfecto, lo que tú querías hacer, si es boutique, sobre todo boutique, es que el cliente no puede estar esperando una máquina o que esté lleno. claro, Es una de las cosas, si tú segmentáis los clientes en cuartos, digamos, ponle 4 cuartos, un 25% de los clientes va solamente porque no quiere que esté lleno y que sea fluido el entrenamiento. No valora el entrenador, no valora la marca, nada de eso, que en el fondo lo agradece. Pero no fue por eso, fue ya, porque se siente boutique. Creo que eso, implementación, es un error donde se dejan llevar por las marcas y por el furor de que muchos nos consideran a nosotros referentes o modelos a seguir. No, es que este tiene esa máquina, démosle con esa. Ojo, yo tuve esa máquina al 6.º año.
Primero me preocupé de mancuernas, de barras, de sentadillas, de pesos corporales, etcétera. Em, Esa ansiedad del layout versus lo que realmente quería entregar como servicio. Entonces ahí viene un principal error si le vamos a poner un esquema. Definan realmente qué es el producto que quieren entregar y a quién se lo quieren entregar. Claro, porque de alguna manera tú cuando partiste en este lugar chico, eh, finalmente la gente que iba a entrenar contigo te dio como el pie para decir, bueno, este es mi público. Porque a veces uno puede apuntar a cierto nicho, a cierto público, pero a lo mejor puede estar errado. Sí, Pero el mismo público a ti te va dando y te va diciendo, te va abriendo como el camino que fue lo que creo que te pasó a ti en el camino. Entonces, claro, alguno puede pensar, no, yo voy a ir a este público, pero tal vez no conocen a ese público, o tal vez el público quiere otra cosa. Es importante también conocer muy bien a la persona que tú le vas a entregar el servicio. totalmente. Totalmente. Y creo que eso es mucha habilidad blanda y muchas capacidades comunicacionales. O sea, entender bien, o sea, si uno dice auténticamente en sus redes sociales o en la publicidad que haga lo que va a ofrecer, por definición en ese embudo se van a meter clientes que son tus clientes. Entonces, insisto, muchos pueden hablar de un boutique, pero no están vendiendo un boutique y quizás están vendiendo algo comercial. Hoy en día hay boutiques que arriendan parte de su espacio para que otros entrenadores entrenen clientes Claro, externos. Eso es anti-boutique, por definición. O sea, si yo tuviera un restaurante de pasta, nunca dejaría que otro italiano hiciera una masa, que es mi masa, claro. y es ley, pero es boutique. Y no tiene nada de malo si no es boutique. Entonces, creo que entender que boutique no significa chico, significa atendido por por el dueño. Eso en esencia es un boutique, que es como la cafetería italiana de barrio, Claro. donde vaya a comprar jamón en la esquina en vez de ir al OK Market o en vez de ir al Unimark. Em, y ahí entra otra cosa que yo analizo y me alarma mucho. Se trato de decirle a cualquiera que me pregunte, estudien el mercado, no la industria del fitness. Dense cuenta cómo el consumidor compra y por qué compra. Como, de nuevo, mucha parte de emprender en el entrenamiento se parece a ser deportista. Entonces como que uno se ciega y se vuelve religioso. ¿Cachai? No, entrenar, 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 está perfecto, pero es un negocio más que está metido en una industria y en las industrias está tu industria. Perfecto. Y muchos no estudian el negocio. He tenido Tiene las ganas, quizás la y, plata. y lo es todo. Me atrevería a decir que las ganas son todo, pero yo creo que es porque no entienden realmente qué quieren ofrecer o si realmente quieren vivir de esto. Y no tiene nada de malo, insisto. Y eso ya es algo educacional, de la raíz educacional de nuestra sociedad. Pues Claro. falta leer, falta estudio, falta cabecearse un poco nomás. Y yo obviamente ocupé otro método. Yo me arriesgué al tiro, donde la curva de éxito es mucho más. Es probable que no tenga éxito porque no sé nada y soy poco experimentado y me lancé a los leones con pocas herramientas, pero tengo muchos años para poder partir de nuevo. Entonces, Claro. a mí por suerte me sirvió y me siento un afortunado de que haya funcionado. Pero el otro camino es esperar hasta una edad más madura, tener la herramienta y lanzarse. Pero ahí obviamente el riesgo, que existe igual, es menor, pero existe, es un riesgo que ya te sale más caro porque Sí, se acaban los años para comenzar de nuevo. claro. O sea, si nos vamos entonces como a unos pilares de un gimnasio boutique exitoso, o que las personas creen, bueno, una es tener, bueno, una son las máquinas, otra, ¿cuáles son los pilares fundamentales que tiene que tener un gimnasio boutique? Em, en orden, yo creo que en orden, una atención al cliente muy, muy perfeccionista y minuciosa, muy, muy al detalle. O sea, atender al cliente por su nombre, por sus gustos y cada vez que él necesite algo o se queje por algo, te dé un feedback, se dé cuenta de que es lo que más te importa lejos, y eso es verdad, porque el crecimiento de cualquier idea está en los feedbacks del cliente, o sea, es el mejor regalo que te podrían dar. Un sistema de trabajo claro, o sea, que quede muy claro cuáles son los movimientos, los patrones, las máquinas, el sistema de entrenamiento y las bases teóricas de tu tipo de entrenamiento y servicio, o de tu tipo de movimiento, si es que es de rehabilitación. Em, Buen equipamiento, no en el sentido no es coincidencia, obviamente, pues, es lógico que las mejores marcas
ofrecen el mejor equipamiento. Claro. Pero mejor equipamiento no es porque sea de marca, de nuevo, aunque suene en contradictorio. El mejor equipamiento es porque soluciona los problemas de movimiento que puedan encontrarse en personas. Quiero decir, si a ti te molesta hacer lat pull down, por ejemplo, a ti Leo, por ejemplo, tú tienes una buena amplitud de hombro tienes una caja torácica ancha, es probable que un agarre cerrado de pull down te quede muy incómodo porque genera mucha rotación interna, ¿cierto? Yo tengo un agarre un poco más amplio, Claro. uno un poco más amplio. Y después quizás te incomoda la propia máquina lat pull down. Tengo otra de remo alto, otra de remo alto, otra de remo bajo, cables y mancuerna. Eso es tener las máquinas indicadas, que Perfecto. solucionan tus movimientos. No saca nada diciendo esa es la más cara, Para diferentes prototipos. tal cual. Sí, pero no se adapta a nadie. Claro. Tecnogym es un muy buen ejemplo. Incluso Panata, que son las marcas probablemente más caras del mundo, italianas, de ingeniería italiana, tope, lo tope que hay. Un Hay muchas Ferrari. máquinas Tecnogym que son unos desastres. Que si tú eres alto, no te queda. Si yo soy bajo, no me queda. Si tengo el brazo un poco más largo proporcional a mi tronco, no me queda. Entonces, las mejores máquinas al mismo tiempo tienen muchos ajustes y muchos ajustes requieren a alguien que sabe ocuparlas para poder usar esos ajustes. Perfecto. Tocaste un Ferrari, po. Probablemente yo Claro, nunca lo voy a acelerar ni jugar con el cambio mecánico como lo haría alguien que sabe manejar. claro. Nunca. De hecho, yo me fijo en los autos que tengan buen CarPlay para no perderme y escuchar buena música, no me importa cómo son por fuera. Entonces, gusto consumidor. Y cuarto, no más importante, yo creo que si vamos a hablar de pilares, son como un cuadrado más que una pirámide. Em, Tener un buen proceso de liderazgo en equipo. O sea, si hay algo importante, esto aplica a cualquier boutique, no solo a un gimnasio, es que básicamente un líder tiene que encargarse de que, por ejemplo, yo partí solo, o sea, yo entrenaba a mis clientes y lo hacía como yo lo hacía. Y por suerte eso le sirvió a la marca. Mi única misión hoy en día es que los entrenadores y coaches que reclutamos sigan entregando eso de la misma manera. Eso es liderazgo por definición. Perfecto. El liderazgo por definición no es entregar un buen servicio a tus clientes, es hacer que las personas en las que confías le entreguen un buen servicio a tus clientes. Entonces, mi misión no es que mi jefe de coaches, o sea, no es que mi coach entregue bien el servicio, es que mi jefe de coaches haga que mi coach entregue bien el servicio. Perfecto. Y ahí empieza una cadena de liderazgo que es esencial, porque el entrenador empieza a entender de una forma humilde y sana que va por una marca y no va por una persona. Y esa unidad es lo que caracteriza muchos ambientes boutiques destacados. ¿Cuán- Hablan de la marca. claro. ¿Cuántos entrenadores hay ahora en física? Bordeamos los 30, 30 entrenadores. sí, 28, 30. O sea, llámale profesionales, porque Ya, sumando los kines, claro, suma más o menos ese número. Muchos kines son entrenadores, claro. o sea, son kines de profesión, pero entrenadores. Hay otros entrenadores, profesores de educación física y preparadores, y hay otros kines que hacen kines. Ese es el equipo. Eh, Nutricionistas y masoterapeutas también. Perfecto. En este sistema que tú tienes, de alguna manera, ¿cómo mantienes al entrenador que... Porque claro, entendamos que en muchos centros los entrenadores pasan largas horas en los gimnasios, muchas veces se fatigan. ¿Cómo uno puede mantener a un entrenador motivado, que entregue un buen servicio, que siga como Mm. la esencia de lo que tú quieres transmitir? Sí, cualquiera que esté en esto puede compartir conmigo o no, pero yo me atrevería a decir que es lo más difícil. Es la gran misión que hay, porque obviamente la atención de tu primera persona de la jornada versus la última se ve un poco mermada por netamente fatiga. Hay entrenadores sobresalientes que tienen una capacidad de trabajo que es fuera de serie, pero como hablamos antes, lo de la transparencia y la conciencia, yo me voy a dormir tranquilo solamente sabiendo que hice todo lo que está a mi alcance, porque ese entrenador se sienta escuchado, se sienta motivado y sienta que está en algo que es más grande que él al final. Que en el fondo, para que ese barco se mueva, él es uno de los tantos remos, pero que la misión oficial es que el barco llegue a la visión, digamos. Pero obviamente hay algunos que se desvían de eso y es súper entendible. Entonces, tu trabajo, más que mantenerlos motivados por siempre, es siempre estar pesquisando, escuchando, tomándote un café, saliendo a caminar y que entiendan que cada vez que quieren decir algo, ellos pueden escupirlo sin problema y uno va a estar para procesar esa información y hacer todo lo que esté a su alcance. Eh, Creo que esas cosas se nutren muy bien con el ambiente laboral, o sea, que tus compañeros estén en la misma es valiosísimo.
Por eso uno empieza a ver fenómenos que son fuera de serie, como entrenadores que se quedan a entrenar después de la jornada un sábado, o entrenadores que llegan antes de entrenar o sea, antes de trabajar una jornada un sábado, 6 a.m. entrenando. Cuando abrimos feriados hay entrenadores que van a entrenar a las 6 y después empiezan a trabajar a las 8. Entonces eso te responde a decir, en teoría hay 6 horas de trabajo que les cansan, pero igual ocupan 2 antes para entrenar. Y eso te indica que el entrenamiento propiamente tal no es lo cansador, es entrenar a alguien cuando no te hace sentido. Claro. Eso es lo cansador. Entonces, ir en búsqueda de ese sentido constante, de que les haga sentido, de que están haciendo que alguien se mueva mejor y eso es por un movimiento mejor y que les haga el clic de si eso hacemos, la industria crece y si la industria crece, nuestras remuneraciones y nuestros incentivos crecen y nuestras plazas de trabajo mantiene motivado al entrenador porque siente que es parte de algo. Yo creo que eso es esencial. Sin contar, obviamente, todo lo que califica en el salario emocional. O sea, Sí, salida, activaciones. Que hoy en día yo tengo el lujo y me siento muy afortunado de eso, de que mi equipo de trabajo son amigos, tienen un equipo de fútbol. O sea, imagínate, te voy a contar algo que puede que muchos... Yo lo encuentro hermoso, ¿cachai? La polera, se mandaron a hacer una polera de equipo, que yo también tengo la mía, yo no juego fútbol, pero me uní, dije, ¿cómo no va a tener mi polera? Cada uno con el número que quiera y el nombre que quiera, y el escudo de la polera es física. Y esto ocurre fuera de física. Entonces hay un sentido de pertenencia. Eso es esencial para que el entrenador califique, ¿cachai? Entonces, cuando tú veis esas cosas ya, puede que podáis poner otro local, podéis tener el mejor sauna, el mejor jacuzzi, las mejores máquinas. Pero eso no es lo que trasciende. No es lo claro. que el cliente va a recordar de ti si se va a otro país a vivir o si se sale del gimnasio porque que otro punto doloroso de tener un boutique como física, pero es caro el ticket. Claro. ¿Cierto? Esto suena súper bonito, pero te cobro una plata que no es menor, pero es para que funcione la operación, no es una intención, no cobro por cobrar, digamos. En física capacitan a los entrenadores que ustedes tienen constantemente, ya sea con coaching o le entregan educación constante. Sí, ahí, bueno, la inducción es dura, es una semana, o sea, el currículum filtra, clasifica, hay una entrevista de intención, Perfecto. O sea, perdón, ese es el proceso para entrar. sí, Ya, o sea, ¿cuál es el proceso para entrar? currículum, Ya, currículum lo suficiente, pero que para nosotros lo suficiente es solo que sea profesional perfecto. del área, no sus certificaciones ni actividades. Obviamente, si viene de centros de renombre, eso es interesante porque hay un trabajo caminado. La entrevista de intención, que nosotros le mostramos a esa persona nuestra visión y más que invitarlo, hay un muy buen libro que a mí me hace mucho sentido, o sea, un autor que es Simon Sinek, de Start With Why y El Joven Infinito, que publica un día en una nota que una persona que fue a hacer una expedición en barco importante de Inglaterra recluta a muchos marineros, a muchos, no sé cómo se le llama, pero profesionales de esa área, y se perdieron y sobrevivieron todos. Esto es una historia real. Y sobrevivieron todos sin canibalismo, sin nada y trabajo en equipo. Y él dice, una de las grandes razones fue porque supe reclutar a los indicados. Y en mi publicación en el diario no recluté, se buscan marineros o buzos certificados, marines con las mejores especialidades, sino que puse, voy a hacer una expedición, probablemente corremos riesgo de muerte todos, no va a ser fácil, pero es una misión para héroes. Entonces, la llamada a reclutar deja muy claro que te estoy invitando a la visión, no te estoy invitando a hacer un trabajo. A mí no me interesa tu técnica en el lat pull down, yo lo puedo educar en 2 segundos, pero yo no te puedo educar a que tú trabajes por algo más importante que ti y que quieras hacer las cosas bien porque las cosas hay que hacerlas bien nomás. Claro. Que eso no... Las cosas bien, uno trabaja bien porque sí. Cuando la gente entienda eso, todos vamos a mejorar. Porque da lo mismo cuál sea tu cargo. De ser, o sea, a mí todos los cargos los valoro por igual, literalmente, de cualquier cosa de la industria. Pero a todos nos ha pasado, pues tú puedes ir a echar benzina y te va a tocar alguien que realmente se nota que odia su trabajo y ni te mira. Claro, Y hay otras personas que uno dice, ¿cómo este señor está tan feliz claro, echándome benzina un viernes a las 7 de la tarde? claro. Esas personas cambian el mundo al final. Entonces, le dejamos muy claro la intención de la marca y todo el tema de currículum y habilidades técnicas nos importa menos, pero se comprueba durante una semana de inducción. Y durante una semana de inducción hay 2 caminos. El general es listo, ya podemos intentar con cliente y el cliente entiende que hay una semana de adaptación. O Juanito, estuvo todo muy bien, pero vamos, si quieres intentarlo, nos queda otra semana de inducción porque sí estamos muy bajos en lo técnico y hay que aprenderlo.
Y obviamente hay gente que lo entiendo, dice, no puedo estar una semana más de inducción, necesito Claro. ganar plata y next, no hay ningún problema. Luego de eso tienen refuerzos semanales, que uno de nuestros head coach, el Richie, que es como uno de los gerentes del gimnasio, les manda toda la semana un PDF con los refuerzos, feedbacks necesarios para ir puliendo el sistema, que ahora los vamos a pasar a video, es una inversión y un tiempo un poco más grande, pero lo vale para que haya una sensación emocional dentro también. Semestralmente se junta todo el equipo a una reunión semestral grandota, hay premiación a los mejores profesionales y actividades, y anualmente lo mismo, que anualmente cerramos el local completo, y el cliente lo entiende, pero se cierra un día entero y nos vamos a una parcela y lo pasamos bien, digamos. Son como las instancias que hay. André, mira, es importante lo que tú acabas de decir porque, bueno, durante esta temporada ya han pasado varios dueños de gimnasios, centros de entrenamiento de prestigioso nivel como Pepe, el coach Marce, que de alguna manera todos caen en lo mismo, que uno como espectador a veces cree que en estos centros de entrenamiento tiene que estar el entrenador más preparado, el que tiene más títulos, el que sabe más, pero lo que tienen en común y la respuesta que todos de alguna manera han dicho es muy similar a la que tú acabas de decir, que bueno, sí, el educar se puede hacer, pero le interesa más la persona, más que, o sea, está la persona antes que el profesional. Entendamos que obviamente tiene que tener ciertas capacidades para educacionales, técnicas, para enfrentar a sus clientes, pero siempre anteponen a la persona antes que el currículum Mm, educacional y eso es algo que desde afuera, como te decía, uno cree que no, acá tiene que estar el mejor, pero finalmente importa más la persona que el profesional. sí, totalmente. Una buena persona marca toda la diferencia. De hecho, pocas veces hago entrevistas, yo no me dedico a eso, pero les comento de pasillo, por ejemplo, Leo, entraste a nuestro centro, gracias. Me presento, aunque muchos sepan quién soy, yo voy y me presento, si es un tema educacional, vamos a empezar a trabajar juntos, somos colegas, pero le digo, una de mis recomendaciones es, ojalá si hay alguien que le gusta madrugar, dormirse temprano, comer la proteína que corresponde, porque si no este terreno es muy hostil. Claro. Esa es la verdad. Es un terreno hostil para... Y ahora, volviendo a lo de las buenas personas que han mencionado otros también, y me sumo a esa idea, una buena persona por definición tiene muchos valores y uno de esos valores es la ética. Si una buena persona sabe que le falta aprender algo y para hacerlo bien lo tiene que aprender, lo va a aprender. Entonces, una buena persona por definición se va a convertir en un buen profesional al corto plazo. Y lo único que uno está haciendo es una inversión en que el cliente es tu socio. O sea, le digo a mi cliente, aguanta un poco, porque acá se viene un buen cabro. Cabro, ponte las pilas y saquemos esta flote lo antes posible. Y ese match después te das cuenta que son entrenadores que pasan los 5 años en la marca y nunca se han ido y quizás no entraron sabiéndolo todo. Entonces, Perfecto. buena persona por sobre todas las cosas. Buenísimo. Andrés, bueno, pasando a otra área, hemos conocido harto sobre física. Hace un poco tiempo estuviste capacitándote en uno de los centros más reconocidos, Mm. con exponentes mundiales de entrenamiento glúteo. Sí. Cuéntanos qué tal fue esa experiencia, por qué decidiste ir ahí y qué fue lo que más te llamó la atención. Mm. Bueno, nosotros lo vemos como un gasto en publicidad, ya que el renombre que genera y las redes sociales se ponen muy felices de que hayan pioneros yendo afuera y trayendo ideas, etcétera. Entonces, hay buen marketing gracias a ese tipo de viajes. Por ende, yo como hace 6 años que hago uno anual. Y esta vez entraba entre algo más de emprendimiento, pero esto salió sorpresa. Ya, Brett Contreras con Brad Schoenfeld y Alan Alarcón, estamos hablando de los Avengers de la industria, literal. La última vez que se juntaron fue hace 7 años. Entonces, por la edad que tienen, no son tan viejos, tienen 50, 55, etcétera, quizás no se vuelvan a juntar los tres a hacer un seminario. No, entonces dije, listo, cambio planes. Y quedaba un mes cuando salió. Esto lo publicaron en un mes. Cambio planes, Richie, que como digo, Richie es una de mis manos derechas, nos vamos para este, punto. ¿dónde iban a ir antes? Antes íbamos a ir en julio a Las Vegas, a la Gym Conference de Hormosis, Ya, que en el fondo era un poco de emprendeduría y emprendimiento, pero al mismo tiempo harto de gym tours, porque Las Vegas es un estado, bueno, Nevada, es un estado bien fuerte en la industria del fitness también, entonces se puede hacer harto material. Pero ya habíamos ido hace un año. perfecto. Y ahí Brett Contreras, o sea, tengo un reel que hablo de que era un sueño cumplido. Yo creo que fue mi primer role model porque creo que este punto es clave respecto a mi persona.
pero yo no busco tener ni ser el mejor boutique de Chile. De hecho, todo lo contrario. Física ya está en una etapa crucero que podría crecer, pero yo no quiero que crezca, o sea, quiero que se pula, que sea muy de culto. Uno de mis sueños es que si alguien extranjero, sudamericano, anda en Santiago, tenga, y es de la industria obviamente, tenga uno de sus checks, quiero pasar a ver física, como si fuera un museo. Ese es uno de mis sueños, como de respecto a la marca. Entonces Brett Contreras logró algo muy lindo y muy pocos saben de esto, porque pocos estudian de respecto a la persona. Brett Contreras es un gran entrenador y un gran científico que se llama The Glute Guy, ¿cierto? Todos lo conocen por el hombre traseros, glúteos, como le quiera llamar. Pero es doctorado en ciencias del deporte, un erudito, digamos, del área y un gran pionero, po. Pero Brett Contreras se hizo literalmente millonario porque inventó un programa que se llama Booty by Brett, que en el fondo manda un PDF, un programa bien hecho con unos videos y es específico para mujeres que quieran hacer crecer su miembro inferior. Glúteo, en verdad, porque hay gente que no quiere hacer crecer sus tutos. Esta persona lo publicó hace como una semana. Shopify le mandó que ha vendido 52 millones de dólares desde el 2017. Si eso lo dividimos mensualmente, ha ganado 500 millones de pesos mensuales. Entonces, Glute Lab, que son sus gimnasios, tienen en Fort Lauderdale, en Las Vegas y en San Diego, no son comerciales. Él no atiende gente ahí, no cobra porque entrenen. Entrena a sus atletas, a sus amigos, las atletas entrenan y hacen marketing, pero él creó ese estudio para grabar Booty by Brett, para grabar sus capítulos de YouTube y para hacer contenido académico. Ese es el modelo que a mí me gusta. Perfecto. Más allá de lo millonario, Claro. no me refiero a lo millonario, me refiero a... Yo creo que física respire porque me entrega ciencia, me entrega resultados y me entrega información y me posiciona en la industria, pero la academia quiero que me deje flotar porque no tiene frontera. Eh, entonces, Brett Contreras era uno de mis objetivos. Y al mismo tiempo, Schoenfeld y Alarcón, estamos hablando de los pioneros de la hipertrofia y la nutrición, entonces fue un seminario increíble. O sea, no, quizás lo teórico uno ya empieza a estar muy actualizado, porque uno lee en inglés y está más globalizado, pero siempre va a haber algo que sale de la boca con una emoción Claro. distinta al escucharlo en persona. Entonces, una cátedra, si no me equivoco, probablemente soy el único chileno que ha escuchado el Contreras en vivo, digamos. Ya estaba en su gimnasio, digamos, como entrenando con él. Tengo hasta un reel con él. Sí, lo vi. Que yo ahí tengo una personalidad un poco, yo creo que a muchos les canso, pero yo lo busqué y lo logré nomás. Yo no iba a perder esa oportunidad. ¿No? Está ahí, hagamos un video. Así que bien, fue increíble conocer a Brett Contreras y el Glute Lab. Si tuvieses que rescatar una sola cosa, ¿cuál sería? De ese viaje, ¿Sí? ¿De ese viaje? que ese gimnasio es uno de los home gym más caros del mundo y que no lo ocupa para vender membresía, que lo ocupa para grabar nomás. O sea, yo tengo 31 y a los 40 quiero tener un estudio, o antes ojalá. Yo quiero tener un física que esté cerrado a público y crear mi contenido ahí. Eso es lo que realmente me apasiona. Que sea para ti, ¿no? Sí. Para que tú puedas invitar, obviamente, a tu amigo, quieras hacer. Sí, pero principalmente porque yo hoy en día tengo una oficina como de este porte, creo, solo para grabar a Academy. Perfecto. Pero no me caben máquinas acá, pues, pero yo quiero poder estar haciendo un capítulo de contenido y que si uno de los ejercicios que tengo que hacer es una máquina, que la máquina esté ahí esperándome. Me Perfecto. encanta la productividad y la rapidez de poder generar contenido, en el sentido de lo digital. Entonces, fue muy inspirador, me confirmó que existen algunos seres humanos en el mundo que tienen ese modelo. Porque el otro que fui a conocer, que es Joe Bennett, Hypertrophy Coach, en Tampa, tiene lo mismo. Tiene un estudio donde entrena de forma privada a algunas personas, pero no un gimnasio abierto a público, no un centro comercial, digamos. Perfecto. Bueno, este es un centro de entrenamiento que se especializan en glúteo, ya pasando un poco más al lado de entrenador. Eh, ¿Cuál es el error común que cometen las mujeres porque claro, entendamos que las mujeres por lo general siempre quieren hacer crecer el glúteo, pero cometen errores que en vez de crecer el glúteo les crece la pierna y Mm, no el glúteo. ¿Cuáles crees que son los errores más frecuentes que cometen las mujeres mm. para... Sí, primero que todo, cualquier ejercicio compuesto, ¿cierto? Multiarticular, llámese, va a incorporar el miembro inferior, tobillo, rodilla y cadera. Por ende, es casi imposible aislar un músculo. Entonces, si voy a meter ejercicios compuestos donde está el glúteo, también van a estar otros músculos.
Yo creo que uno de los primeros consejos es moderar eso, no sé si al mínimo, pero tenerle mucha atención a eso, cuánto ejercicio multiarticular y cuánto overlap, que significa que hay superposición de músculos. Una prensa puede ocupar glúteo, pero también está ocupando cuádriceps y también está ocupando aductores. Priorizar los ejercicios aislados si lo que más quiero es glúteo, manteniendo un volumen de mantención, o sea, lo suficiente para que no empeore el resto del miembro inferior. Y hoy en día igual hay un poquito de evidencia que igual en el fondo va contra lo intuitivo, pero cuando uno entiende de anatomía y biomecánica le hace todo el sentido, que es en cualquier sentadilla profunda. ¿Por qué digo sentadilla? No se imaginen la sentadilla con barra. Imagínense estocadas, búlgaras, estocadas hacia atrás, sentadillas, prensas, hack, pendulum, y puedo seguir, pero prensas con triple flexión, tobillo, rodilla, cadera. Cuando uno pasa a un cierto grado de flexión de cadera, o sea, la rodilla sube mucho, se mete el aductor. Y el aductor es un músculo de la cara interna que tiene un papel importante en la estética y en el grosor del muslo. Entonces, muchas niñas no quieren cuádriceps, dicen, no quiero tuto. Claro. Pero muchas veces el volumen, estéticamente hablando, de ese el perímetro de ese muslo, puede haber un gran aporte por el aductor y los isquios, la musculatura de atrás, que el mismo cuádriceps. Tan así que muchas veces hacer una sentadilla o una prensa donde la rodilla domine, o sea, más de cuádriceps, puede hacer que el muslo crezca menos gracias a que incorpore menos aductor. Entiendo. Entonces, si vamos a hablar de hilar fino, hay que conocer toda la anatomía y la biomecánica. Y si vamos a hablar de hilar grueso, estoy hablándole a la niña que entrena sola en un SmartFit con una rutina preprogramada, hagan un par de ejercicios compuestos, no lo mantengan tan cerca del fallo muscular si es que quieren evitar el muslo, pero tienen que tener un volumen de mantención para que esté sano. Incorporen, que ese es uno de los métodos de Brett Contreras, incorporen más puentes de glúteo, más hip thrust, más patadas, movimientos aislados, ¿cierto? Del propio glúteo, que tienen dos particularidades, son aislados, casi aislados, y permiten hacerlo muchas veces a la semana. Tienen una capacidad de recuperación mayor que si yo hago, cualquiera que lo ha hecho lo sabe, pero si hago 3 sentadillas, 3 series de sentadillas bien pesadas cercanas al fallo muscular, yo no voy a estar apto para hacerlo al otro día de nuevo. Pero Perfecto. si hago patadas al fallo muscular, abducciones, puentes, y juego con elástico y con distintas cargas, voy a poder hacer eso por lo menos 3 veces a la semana. Ya, Que es uno de perfecto. los métodos de Brett Contreras. Brett Contreras hace LULUL, que es lower, upper, lower, upper, lower. Entonces, abajo, arriba, abajo. Y en todos los abajo hay dos variantes de puentes, por lo menos. Un tipo de puente, un tipo de hip thrust o un tipo de patada. Claro, porque, bueno, para las mujeres a veces les pasa mucho eso que, bueno, uno le escucha que dice, bueno, quiero trabajar glúteo, pero me está creciendo mucho la pierna y no me Sí. está creciendo el glúteo. O sea, ya sería, o sea, por lo menos una mujer debería entrenar para hacer crecer su glúteo específicamente, podría entrenarlo 3 veces a la semana. Sí, ahí hay un temazo que tiene que ver con nuestro servicio, que es la especialidad y la especificación. Hay un gran error, que yo digo soy hombre y quiero más hombros, pero mi rutina se ve súper completa. Entonces el hombro no tiene más ejercicios. Y tratan los entrenadores de respetar un esquema, ¿no? Que cada músculo 2 series por semana, con estas métricas, etc. Y no, si quiero más hombro, tengo que hacer más hombro. Pero pocos cometen, o sea, pocos se atreven, como esta rutina es específica. Vamos a hacer series de back-off de pectoral, o sea, lo suficiente para que se mantenga, pero le vamos a meter más al hombro y después al bíceps y no al tríceps. Brett Perfecto. Contreras tiene un sistema que se llama, que es su sistema. Entonces tiene un mes que se dedica, por ejemplo, a búlgara y press militar. Hay otro mes que se dedica a squats y a pull-ups. Hay otro mes que se dedica a puentes y a tríceps. Y va rotando. Entonces él tiene una analogía que es que tiene 8 pelotas para hacer malabares y simplemente las va rotando distinto, pero son las mismas 8 pelotas. Entonces, tengo los mismos 8 ejercicios, pero especifico de forma distinta. Por ende, un gran error es que sí quiero más glúteo, pero veo tu rutina y es de miembro inferior, no es de glúteo. Si quieres más glúteo, debe haber un porcentaje mayor de ejercicios hacia esa musculatura durante toda la sesión. Y para eso hay que entender de anatomía y biomecánica para saber que el ejercicio es para el músculo que yo quiero. Perfecto. En física, bueno, siempre tú también educándote constantemente, también tienen tecnología
que para ver si el músculo que yo estoy trabajando en la máquina Mm. efectivamente estoy haciendo lo correcto. ¿Qué tecnología están aplicando allí en física? Específicamente eso es electromiografía de superficie. Entonces uno pone un electrodo como que parece un parche y el músculo superficialmente va a disparar electricidad, literal, microvoltios, que significa que el músculo está siendo reclutado o está siendo llamado a ser utilizado por el cerebro para mover la carga. En consecuencia, significa que la dirección de la carga está pidiéndole a ese músculo que responda en el sentido contrario. De eso se trata de entrenar. Una Perfecto. sentadilla te quiere aplastar y tú la empujas hacia arriba para no ser aplastado. ¿Qué músculos ocupas para empujar esa barra? Es lo que la electromiografía me está contando. Pero eso no es sinónimo de que va a ser el músculo que más se estimula, Perfecto. porque esa actividad eléctrica, el volumen, la tensión mecánica, o sea, la fuerza que hace el sarcómero, la unidad funcional del músculo, la tensión, para mover la carga son más importantes y esas van a depender de otras variables, del fallo muscular, del equipamiento, de la intensidad de las repeticiones. Pero te indica, sobre todo para alumnos, en el otro fin de semana tenemos un curso, tenemos nuestra primera fecha de la certificación que hacemos en física, muy entretenido para que los alumnos se den ejercicio y vean qué ocurre con la musculatura de forma superficial. Perfecto. ¿Cuál ejercicio que comúnmente la gente cree que está trabajando un músculo en específico, pero quizás con esta tecnología uno puede darse cuenta que no es el músculo que cree que se está trabajando? Yo creo que un ejercicio clásico que ni un hombre le gusta dejar, el press banca. El press banca con barra dispara electromiográficamente resultados donde uno cree que está trabajando mucho el pectoral y al final a veces se involucra más tríceps Hombre, o hombro al tratar de sacar la barra. Esto igual es evidencia emergente, pero es sabido ya. O sea, un press banca con mancuerna siempre va a ser superior para el pectoral por temas de rango y lineamiento de brazos de momento y palanca. Y lo otro que se ve entretenido como varía son los deltoides. Muchas veces uno cree que un vuelo donde el brazo va hacia atrás, uno asume que va a ser deltoide de atrás y a veces es el mejor para el deltoide medial, porque está siguiendo un plano escapular que es mucho más ergonómico para generar la abducción. Y las tracciones también son entretenidas, disparan muchas cosas, como de dónde viene en un remo, de dónde viene el cable, o en un pull down, cómo está tomada la mano, si neutro, si prono, si supino, puede disparar diferencias, pero son diferencias que no son significativas si el objetivo es hacer más fuerte al cliente y generar un desarrollo de masa muscular, siempre y cuando la nutrición y todo lo demás esté óptimo. Entonces, no va a crecer mejor o más por cambiar la tomada, pero sí puede que el entrenamiento sea más eficiente, que significa que logró el mismo resultado que el otro. Si logra el mismo resultado un movimiento que otro, ambos son eficaces, pero hay un movimiento más eficiente que el otro porque te costó menos trabajo complementario hacerlo. perfecto. Un gran ejemplo es la sentadilla versus la sentadilla con hack squat. Ambas son efectivas para lo que buscan, desarrollo de miembro inferior y fuerza, pero la hack es mucho más eficiente porque hay menos sobrecarga lumbar, hay menos carga axial, hay menos estrés alrededor. Entonces voy a poder repetir esa hack probablemente todos los lunes. En cambio, la sentadilla quizá a un cuarto lunes me empieza a tirar algunas cosas, tendinosas de hombro o sobrecarga lumbar o fatiga central. Perfecto. André, bueno, me quedaron muchos temas ahí por conversar. La verdad que nos quedamos ahí pegados en todo lo que es física, emprendimiento y todo eso. Para ir cerrando esta conversación, quizá ya lo podemos dejar para otra oportunidad. Yo encantado de tenerte después de la segunda temporada que se viene. Feliz, me lo repito. ¿Qué consejo le podrías dar a un emprendedor que quiere partir un centro de entrenamiento? Primero que todo, que se sienta, o sea, uno nunca deja de estar de preparado, pero que entienda que es muy importante su persona, sus habilidades blandas, sus capacidades comunicativas, porque va a salir a vender una idea que tiene él. Entonces, la gente se suma a tu idea, no a tu producto. Si tu idea es sólida, probablemente te vaya bien. Y luego de eso, asesorarte, entender que uno está en la industria de los negocios, no solo del fitness. Por ende, está todo lo tributario, que Chile no es el mejor amigo en lo tributario, está todo lo permisivo, todos los permisos que significa operar de forma sana tu negocio, y están todos los asesores financieros, porque uno tiene mucho impulso, hay mucho fuego, y
como se dice en el concepto publicitario, es bueno que te tiren piedra, que tus ideas se vean frenadas por gente fría que está analizando solamente el rendimiento numérico y con eso sacar las mejores decisiones para dar pasos sólidos. Entonces, ser un soñador, sí, estar chiflado de la cabeza, sí también, ser cabeza de músculo también, pero ser persona también. Se le olvida ser persona, que una persona es educada, es ética y escucha a la gente que sabe más de lo que ellos saben en alguna área. Eso. Bueno, Andrés, muchas gracias. Te A ti, pasaste por tu tiempo, por no, toda la encantado, información de oro que entregamos acá en Aprendiendo con los encantado. Mejores. Así que los dejamos invitados para ver este capitulazo Nos vemos. y nos vemos próximamente. Buenísimo. Gracias.